Quisiera que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, en el capítulo 15. Y vayamos a quizá una de las historias más conocidas de toda la Biblia. La mayor parte de nosotros la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pidamos al Señor su bendición ahora. Padre, cuán necesitados estamos de ti en esta mañana. Sin la obra única del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podremos, Señor, comprender las Escrituras y atesorarlas en nuestro corazón. Pedimos pues que tú en gracia obres en cada uno de nosotros, abras nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, para poder captar todas las cosas que tú tienes para nosotros a través de la exposición de este pasaje. Obra también en aquellos que están con nosotros, que aún no son tuyos. Tráelos al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesús. Estas cosas pedimos en su nombre y para tu gloria. Amén. Llegamos pues a esta tercera de las historias de la parábola que Jesús les refirió a los fariseos y publicanos, quienes murmuraban, ¿cierto?, de por qué Jesús recibía a los pecadores y a los publicanos. Hasta ahora lo que Jesús ha hecho es que Él ha contado dos historias para hacer el punto siguiente: Dios se goza en la salvación de los pecadores. ¿Se recuerdan la primera de las historias que vimos en los versículos de versículos 3 al 7? Es la historia de un pastor que sale en busca de una de sus ovejas que se había perdido. Y estuvimos viendo que este pastor representa al Hijo de Dios que va en busca de sus ovejas. La segunda historia es la de una mujer que detiene todo lo que estaba haciendo cuando repara que una de sus monedas se había perdido. Y vimos que esta mujer representa a Dios el Espíritu, quien también va en búsqueda del pecador que se haya perdido. En ambas historias vimos la misma secuencia. Alguien se había perdido, o algo se había perdido, ¿cierto? Una oveja, una moneda, la cual es inmediatamente buscada. El pastor sale a buscar la oveja, la mujer detiene todo y empieza a buscar la moneda. Y luego es hallado lo que se había perdido. El pastor halla la oveja, la mujer halla la moneda. Y finalmente pues hay una celebración, se celebra lo que se había hallado, que había estado perdido. Y Jesús hace el mismo punto al final de las dos historias de la parábola, cuando Él dice que Dios se goza extremadamente en la salvación de las almas, algo que los fariseos y los publicanos no experimentaban. Ahora bien, Jesús cuenta ahora esta tercera historia, la cual es en cierta forma similar a las dos historias anteriores, pero también es bastante distinta a las anteriores. Es similar en el patrón de la secuencia: algo perdido, que es buscado, que es hallado, que es celebrado. Vamos a ver también la misma secuencia, pero es distinta en varias formas. En primer lugar, es distinta por lo largo de la historia. Es una de las primeras cosas que uno puede ver así nomás por mera observación. La primera historia fue en 4 versículos. La segunda historia fue en 3 versículos. Y esta de acá toma 22 versículos. Es una historia mucho más amplia. En segundo lugar, también hay una diferencia con las otras dos, en la que vimos a un pastor buscando una oveja y a una mujer buscando una moneda, pero aquí hay una diferencia, porque aquí vemos a un padre buscando a 2 hijos, no a un hijo, a 2 hijos. Y en tercer lugar, hay una diferencia, pues de acuerdo a las costumbres del tiempo de Jesús, recuerden, Él se encuentra en el Medio Oriente,
de hace 2000 años atrás y hay ciertas costumbres y hay una cultura en la cual Jesús vivió, ¿cierto? La historia, como Jesús la cuenta, era totalmente contraria al pensamiento convencional de sus oyentes. Totalmente contraria. Fue chocante lo que Jesús les contó. Nosotros lo leemos y nos parece, ¡ay, qué dulce, qué lindo! Pero para la audiencia que lo escuchó, la historia como Jesús la contó fue totalmente chocante. Totalmente distinto a lo convencional de su tiempo. La conducta como Jesús la presenta, la conducta de los personajes de la historia era totalmente opuesta a lo que se esperaba. Ahora bien, para poder comprender la historia más claramente, quisiera que presten atención a algunas observaciones previos a la exposición de estos versículos. Le adelanto, no vamos a poderlo cubrir todo en realidad en un solo mensaje, ¿ok? No quisiera apurarme a través de ello, así que creo, Dios mediante, que va a ser 2, quizá 3 mensajes, dependiendo de cómo avanzamos el siguiente domingo, el Día de los Padres. Bueno, la primera observación que quisiera hacer es que el contexto cultural, como ya se los mencioné, el contexto cultural de la sociedad en el cual se dio esta historia, ¿ok?, sirve del contexto en el cual debemos de buscar que entender la historia, ¿ok? Jesús no está contando la historia de un padre que tiene 2 hijos en el siglo XXI. No. Jesús está contando la historia de un padre que tiene 2 hijos en el primer siglo, en Israel, probablemente en una aldea de Israel. El contexto de la historia es un contexto del Medio Oriente, es un contexto distinto al nuestro. Nosotros no lo comprendemos en realidad. Por lo tanto, es necesario que usted vea que transportarse por un instante a hace 2000 años atrás y trate de entender cómo era la sociedad de aquel entonces. En particular, hay un aspecto muy crucial para entender propiamente esta historia. La sociedad israelita era una sociedad que tenía como valor o principio el concepto de la honra y la deshonra. Básicamente todo era medido si es que algo era honroso, algo era honorable o algo era deshonroso, vergonzoso. Esto va a ser crucial para entender la conducta del hijo, la conducta del padre, la conducta del segundo hijo. ¿Ok? Tiene que tener en cuenta entonces usted de que había un alto nivel de procesar las cosas en la mente de los oyentes de Jesús, viéndolo de estos 2 ángulos, si algo era honroso o deshonroso. En el Medio Oriente del tiempo de Jesús, el respeto, la honra al Padre era elevadísima, algo que nuestra cultura está perdiendo cada vez más y más. Los fariseos pues entenderían la historia pensando en dichos valores de honra y deshonra. En segundo lugar, la segunda observación es que la historia no es en realidad como la conocemos, la historia del pródigo. Usted probablemente ha escuchado muchos mensajes acerca de esto o ha leído muchas veces este pasaje. Usted dice, mira qué linda la parábola del pródigo. Pero ¿sabe qué? No se trata en realidad del pródigo. De lo que se trata es de un padre. El padre en realidad es el personaje principal. Y un padre que tiene 2 hijos, no un hijo. Es la historia de un padre y 2 hijos. Yo sé que tradicionalmente conocemos este pasaje como la historia del pródigo. Y sí, hay un pródigo aquí, pero él no es el único personaje. Hay 3 personajes, el padre, el pródigo y el hermano mayor. Y en realidad la figura central es la del padre, no la del pródigo. En tercer lugar, a través de la historia, Jesús lo que hace es que Él provoca reacciones en los oyentes. Jesús es el maestro para contar historias. No hay nadie que supere a Jesús. Esto se lo he dicho ya varias veces. Y acá vamos a ver uno de esos ejemplos. En pocas palabras, lo que Jesús hace es que Él va a producir
respuestas como ¡ah! En sus oyentes. A cada rato usted va ¡ah! A escuchar eso. Trate de imaginárselo. Yo se los voy a decir en qué momentos es que debe haber habido esta reacción en los oyentes. Espero que usted pueda captar esto conforme nos movemos en la historia. Lo que creo que vamos a poder ver el día de hoy es versículos 11 hasta el 16 solamente. Y vamos a empezar viendo, habiendo tenido ya en cuenta estas observaciones, vamos a empezar viendo versículos 11 y la primera parte del 12, lo que podríamos titular una petición deshonrosa. Una petición deshonrosa. Leámoslo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Ve cómo Jesús empieza la historia? También dice, un hombre tenía 2 hijos. Jesús va a hablar acerca de este hombre y sus 2 hijos. ¿Ok? No del pródigo solamente. Entonces dice, versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y ahí nos quedamos. Dame la parte de los bienes que me corresponde. De entrada, después que Jesús dice, un hombre tenía 2 hijos, cuando continúa diciendo, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, inmediatamente los fariseos y los escribas debieron haber dicho, ¡ah! ¿Cómo? ¿Qué cosa dijo este hijo? Inmediatamente. Vemos a este padre que tiene 2 hijos y vemos al menor de ellos que pide su parte de los bienes que le corresponde. De acuerdo a la ley de Moisés, al hijo mayor, al primogénito, le correspondía una doble porción de la herencia en comparación al resto de los hermanos, ya que acá eran solamente 2 hermanos y él le correspondía al mayor una doble porción, significa que iba a haber 3 partes, 2 terceras partes eran para el hermano mayor y una tercera parte hubiese sido para el hijo menor. Así que lo que hace este hijo menor, este joven, este pobre joven judío, lo que hace es que él va y le pide a su padre que le dé lo que le corresponde. Y sabe, no es que quería él irse entrenando en la administración de aquello que le iba a venir cuando su padre muriese. No es que él quería ir manejando los negocios de la familia. No, no, no. Lo que él pide cuando usted va al idioma original en el griego, la idea es la siguiente. Papá, dame por favor la tierra y todos los bienes que hay en ella. Lo que le pide en realidad es de que él quería recibir todo lo que le correspondía por el valor al cual ascendía toda esa propiedad. Él estaba interesado en realidad en el dinero que valía esa propiedad. Él no tenía interés en meterse en el negocio de la familia. No, de ninguna forma. De lo que podemos ver, de acuerdo a la historia como Jesús la cuenta, el padre era propietario no de simplemente una pequeña parcela de tierra. No. El padre era propietario de una hacienda bastante grande. Mira el versículo 17, dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Como vamos a ver Dios mediante el próximo domingo, de acá 2 domingos, la parte esta de jornaleros son trabajadores que eran contratados diariamente. Y dice acá entonces que la hacienda era tal de que el padre tenía trabajadores que eran diariamente contratados para administrar la hacienda. Más adelante en el versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, acá la palabra es distinta, acá la palabra es doulos. Y lo que quiere decir es que estos eran siervos que permanecían en casa, en la hacienda, continuamente. O sea que habían trabajadores que se contrataban diariamente y también habían siervos que estaban continuamente trabajando. Más adelante, en el versículo 23, se habla de un becerro gordo, que solamente las familias más ricas podían tener un becerro gordo. Más adelante, en el versículo 25 leemos de que cuando llega a casa el hermano mayor oye la música y las danzas y la idea es acá de que se había contratado una orquesta
y había una fiesta de proporciones mayores. Todo esto apunta e indica de que esta era una familia bastante adinerada. Esta no era una familia de clase media, no, esta era una familia de clase alta. Este era un padre que tenía grandes extensiones de tierra, bastantes propiedades, bastantes trabajadores, había bastante dinero de por medio. Ahora, lo sorprendente de por qué esta es una petición deshonrosa es de que este hijo viene de una forma osada e insolente a hacer la petición. Este hijo no tenía ningún amor ni respeto por su padre. Lo que él quería era los bienes, él quería el valor de lo que le correspondía. Pero recuerden, no le correspondía, de acuerdo a las leyes de aquel entonces, él no podía tomar posesión de ello, ¿ok? De acuerdo a las costumbres de lo que era lo ético, no podía tomar control de ello hasta que su padre muriese. Era posible, de acuerdo a las enseñanzas de los rabís, que un padre repartiese en vida su herencia, pero los hijos no tomaban posesión de la herencia hasta la muerte del padre. Lo que podían hacer, los rabís permitían esto, era que los hijos se vayan entrenando en lo que iba a ser la administración de los bienes de la familia. Bienes que habían pasado de generación en generación y que conforme a la ética judía debía de irse aumentando con cada generación. Eso era lo lógico, eso era lo que debía hacerse. Este padre había administrado sabiamente lo que había recibido de generaciones anteriores y ahora pues lo extenso de todos los bienes que poseía, parte de ello es pedido por este hijo de una forma insolente, en una forma osada. ¿Saben? No hay ninguna indicación en la historia de Jesús de que este padre estaba a punto de morir. No se dice que estaba enfermo, no se dice que ya estaba muy viejito, no se dice nada de eso. Por el contrario, en realidad, la petición, cuando uno va al idioma original, lo que uno puede entrever en ello es de que en realidad el hijo en esencia le estaba diciendo a su papá: papá, ¿cómo quisiera que ya estuvieras muerto para poder disfrutar lo que me corresponde? ¿Cómo quisiera que ya estuvieses muerto? Este hijo veía que su padre era el impedimento para que él pudiese disfrutar la vida como él pensaba que debía disfrutarlo. Él ya sacaba la cuenta, todos los bienes que le correspondería. Él ya sacaba la cuenta, ¿cuánto me va a alcanzar todo esto para hacer todas las cosas que yo quisiera hacer? Pero mi papá es el que está en el medio de todo esto, hasta que se muera el viejo. Así que vemos pues que lo que este hijo hace es una petición deshonrosa. Por eso es que inmediatamente los fariseos y los escribas debieron haber dicho, ¡ah! Inmediatamente debieron haberse pero quedado sin aire al escuchar cómo Jesús cuenta esta historia. Qué deshonra hacia el padre, qué falta de amor para su padre, qué falta de respeto para su padre. Era evidente que lo que quería era que el viejo estuviese muerto. Eso es lo que él quería. No podía esperar, ciertamente que no. Pero ante esto, hay una respuesta chocante. La segunda parte del versículo 12 dice, y les repartió los bienes. Y acá, si los escribas y fariseos dijeron, ¡ah! Acá en este dijeron, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Que el padre hizo qué? ¿Que el padre hizo qué? Entre ellos, esto es tonto, esto es ridículo, que un padre que merece la honra, que merece el honor, que merece el respeto, que haga qué, que reparta los bienes. Los fariseos y los escribas estaban que sacudían la cabeza. No podían creer la historia de Jesús. Esto era absolutamente fantástico, no podía ser. Que el padre hizo qué, no puede ser posible. Tenga presente lo que se hubiese esperado en el contexto cultural del tiempo de Jesús,
es que el padre, al escuchar la insolencia, la osadía, la deshonra que el hijo le estaba causando pidiéndole eso, el padre inmediatamente hubiese levantado la mano y ¡fuácate! Un lapo ahí en la boca sucia de ese hijo, inmediatamente. ¿Por qué? Porque el padre tenía que hacerse respetar. Y el padre tenía que indudablemente tenía que salvar su honor, su honra. Y acá viene este hijo insolente y le dice, padre, en esencia le dice, ¿cómo quisiera que estuvieras muerto para yo hacer lo que yo quiero? Ese padre lo que debía haber hecho, de acuerdo al contexto histórico, cultural del tiempo de Jesús, era inmediatamente haberle dado una bofetada en la boca. Y no quedando con eso todo resuelto, inmediatamente hubiese hecho traer a los siervos de su casa y lo hubiese llevado a la plaza pública de su aldea y allí con varas hubiesen públicamente azotado a ese hijo. Por la osadía, por la insolencia, por la deshonra pública que estaba causando a su padre. Eso es lo que se esperaba. Cuando los fariseos escuchan que Jesús dice, y el papá les repartió los bienes, dijeron, ¿qué? ¿Que el padre hizo qué? No lo podían creer. Que el padre accede a la petición del hijo. En la mente de los escribas y de los fariseos, ellos debían de haber pensado que este padre era un tonto. Que este padre era un padre débil. Que este padre no se respetaba a sí mismo, ni se estaba dando el honor ni el lugar que él se debe, que se merece. Recuerden, todo es honra y deshonra en este contexto cultural. ¿Ok? Esa era la reacción esperada. Humanamente hablando, en realidad, déjenme decirles, si viene un hijo mío y me dice, papá, ¿cómo desearía que estuvieses muerto? Ciertamente que yo le digo, yo le hubiese tirado una bofetada probablemente. ¿No? Y creo que usted también lo hubiese hecho. Porque eso fue lo que hizo este hijo, en esencia. ¿Sabe? Nosotros paramos de inmediato una cosa así. En realidad nos sorprende que este padre reaccione de esa forma. Probablemente alguien diga por ahí, bueno, es que este padre ama mucho a su hijo. Bueno, sí, pero nosotros pensamos de que sabemos como padres lo que es mejor, ¿cierto?, para los hijos. Y en este caso nosotros pensaríamos razonablemente decir, pero un momento, lo que estás pidiendo es algo inaudito, es algo que no tiene sentido. Lo que te va a pasar es que vas a arruinarte la vida. O sea, nosotros como padres reaccionaríamos de esa forma también, ¿cierto? Diríamos, no. ¿Cómo vamos a hacer una cosa así? Eso no es amor, en realidad, a las finales, eso sería como algo un poco tonto, en realidad, algo ingenuo de nuestra parte. Pero sin embargo, este padre hace lo increíble. Reparte la herencia. Reparte la herencia. Sabía claramente que lo que el hijo estaba buscando era todo liquidarlo. Sabía, claramente, el padre sabía, y esto por eso, y los fariseos y los escribas lo entendieron así de entrada, y por eso fue que ellos se sorprendieron ante esta historia. Pero la cosa no queda ahí. Versículo 13, veamos la vida loca, una vida de rebeldía vergonzosa. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y acá vemos el otro de los fariseos y los escribas. Este hijo no solamente tuvo la osadía de decirle eso a su padre en su cara, sino que tan pronto el padre repartió la herencia, sin perder el tiempo, se metió a ver que encontrara, a ver quién le compraba, quién le daba cash por toda esa tierra y por todos esos bienes que habían en la tierra. Eso sorprendió a los fariseos aún más todavía. Lo
lo sinvergüenza de este hijo. Ellos no podían concebir que un jovencito judío podría ser así de sinvergüenza. No podían concebirlo. No podían concebirlo. Este hijo no tenía intenciones de esperar ni un instante más. Sus pies querían correr de inmediato para irse lejos. Oh, que querían irse lejos, muy lejos, lo más lejos posible. Me hace pensar a veces en cuántos muchachos en nuestro tiempo, que a veces o excusa de que quieren ir a estudiar en una universidad, lo que están buscando en realidad es irse lejos de la casa de sus padres. Solamente me hace pensar en eso. ¿Cuántos no debiesen, cuántos jóvenes, pensar bien qué es lo que en realidad está pasando en sus mentes y corazones? Acá vemos pues a este joven entonces que lo que desea es irse de la casa, irse lo más pronto posible, irse cuán lejos sea posible. Ni un instante más quería quedarse, así que lo que hace es que inmediatamente busca que encontrar a alguien que estuviese dispuesto a hacer una compra a futuro. ¿Por qué? Porque aunque él había recibido la herencia, en realidad si alguien se la compraba, porque era la única forma de sacar el cash, de liquidar, nadie podía tomar posesión hasta la muerte del padre. ¿Ok? Entonces, la única forma era que alguien se lo comprase a futuro, que comprase los derechos a ese hijo, ¿ok? Para que en la muerte del padre, esa persona tomase entonces posesión de la tierra y los bienes. Ahora, ¿quién va a comprar hoy algo que puede ser que venga mañana, pasado, de acá 2 años, 5 años o 10 años? ¿Quién? Una persona que dice, bueno, yo puedo esperar. Y si el precio hoy es correcto, yo estoy dispuesto a esperar hasta 10 años si es necesario. Así que lo que el hijo hizo fue que él sacó un precio de oferta. Él pues vendió regalada esa propiedad. La vendió regalada. Pero al final él obtuvo lo que quería hacer. Era irse lejos, de forma que ni se tuviese que encontrar ni con un siervo de la casa de su padre. No quería ni encontrarse con nadie de la aldea. Él, de hecho, que ya tenía todos sus planes hechos, él se iba a mandar mudar lejos, 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 iba a llevarse su buen fajo de billetes, su buena bolsa de monedas, y se iba a ir para allá para vivir la vida loca. La vida loca. Lo que el hijo hace pues es liquidar todo y convertirlo en cash. Y con cash en mano entonces, el hijo menor se va a una, dice la escritura, provincia apartada. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Acá viene el siguiente. ¡Ah! O sea que este compadre primero deshonra al padre haciéndole una petición deshonrosa, luego lo que hace es que vende las cosas, se manda a mudar y encima para vivir perdidamente. ¡Ah! ¡Ah! Estaban hiperventilándose los fariseos. Esto era shock after shock after shock. Esto era algo que era, pero que no lo podían creer. Esta historia que Jesús le estaba diciendo. Pero acá efectivamente Jesús dice en la historia de que este joven va y vive perdidamente. La palabra perdidamente se refiere a vivir en forma disoluta, con excesos, con vicios. Más adelante, el hijo mayor va a decirle al padre, mira, tu hijo se ha consumido todo con las rameras, con prostitutas. Este hombre consumió todo. Este hijo dio rienda suelta a sus deseos para disfrutar de los placeres del pecado y no se puso ningún límite, pero para nada. Todo el alcohol que pudo comprar, todas las mujeres con las que pudo acostarse, todas las fiestas en las que pudo participar, todas las drogas que pudo consumir, todo desvarío que su corazón lo llevaba a desear, lo tuvo. Todo, absolutamente, absolutamente todo. Todo lo que pudo agarrar, lo agarró y lo consumió.
Es por eso, dicho sea de paso, que la historia se conoce como la del pródigo. La palabra pródigo significa una persona que desperdicia o despilfarra su hacienda en cosas inútiles. Es de ahí donde viene la historia del hijo pródigo, de uno que despilfarra todo. Así que cuando llegamos pues al versículo 13 vemos ahí la vida loca, una vida de rebeldía vergonzosa. Porque eso es de lo que se trata, ¿cierto? Cuando usted empieza a examinar, por decir así, psicológicamente a este joven, ¿qué es lo que usted encuentra? Un corazón rebelde. Un corazón que no quiere estar, no quiere tener ninguna relación con su padre. No le importa en realidad tener ninguna relación con su padre. Su padre lo procreó, sí. Su padre lo engendró, sí. Pero más allá de eso, no tiene él ningún interés en tener una relación con su padre. No le importa, no lo ama. Lo que quiere es hacer lo que él quiere hacer. Y su padre más bien es un impedimento. Es alguien que está allí impidiendo que él reciba el dinero para poder hacer lo que él quiere hacer. Y lo que él quiere hacer es irse lejos. No quiere tener a su padre ahí como sombra. No quiere tener a nadie de su casa. No le preocupa a su hermano, no le preocupa absolutamente nada. No le preocupa que la familia ha acumulado todo esto por él. No le importa nada. Él lo que quiere es vivir para él mismo. Es un egoísta, es un egocéntrico hasta la coronilla. Es un perdido, es una persona que se quiere dar a todo tipo de vicios. Y eso es lo que él hace. Nadie lo va a parar. Nadie lo va a parar. Así que llegamos al versículos 14 al 16, tocando fondo, una deplorable y vergonzosa situación. Dice versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabe? Dice que el mundo da vueltas. La vida sigue su curso. ¿Y sabes qué? La vida trae sus retos. Hay cosas que la vida trae que tú no eres responsable por ellas. Acabamos de pasar, o algunos quizá dicen, todavía estamos en medio de la crisis económica más grande desde la Gran Depresión. ¿Tú y yo tuvimos parte de eso? No, nosotros lo único que nos tocó fue vivirla, ¿cierto? Hay cosas que la vida trae que uno simplemente no tiene control sobre ellas. El hijo tenía control sobre los bienes que él liquidó y sobre el dinero que él tuvo y que él despilfarró. Sobre eso él es responsable, pero del hambre que vino en aquella provincia, él no podía hacer nada. La vida siguió su curso y ciertamente que la culpa del hijo fue la de consumir todo lo que tenía en un estilo de vida disoluto, pero lo que él no controlaba fue que la vida trae reveses que uno no puede evitar. Y justo, de acuerdo a la historia de Jesús, justo cuando ya no le quedaba nada, justo en ese instante dice que se desata una gran hambre en aquella provincia. Ahora, usted y yo no sabemos lo que es un gran hambre, salvo que usted haya pasado condiciones paupérrimas, personales, quizá allí usted, personales digo, quizá usted allí pueda pensar en un gran hambre. Pero como sociedad, nosotros no hemos pasado un gran hambre. Como sociedad me refiero. Donde hay calamidades que pueden venir a una sociedad donde las condiciones son extremas, no para una familia, sino para toda una sociedad. Para toda una sociedad. Usted y yo no hemos pasado eso. Usted y yo no hemos pasado eso. Déjeme decirle, en los tiempos antiguos era más común que en nuestros días, cuando habían grandes hambres, las zonas afectadas eran llevadas a condiciones extremas, a tal punto que las conductas de las personas también llegaban a puntos extremos. Las personas salían a buscar basura para comer. Salían a buscar basura.
Y cuando se acababa la basura, entonces miraban los zapatos y decían, esto fue hecho de cuero. A hacer sopa de cuero. Y a sacarle un extracto a este cuero. Y comían sopa de cuero y se comían el cuero mismo. Y cuando ya no había eso, venía alguien a tocar la puerta y decía, ¿han visto a Fido? ¿A Fido? No, no lo hemos visto a Fido. Y de pronto estaba ahí uno de la familia tapándole la boca a Fido. Dile que no lo hemos visto. No, no lo hemos visto a Fido. Ok, cuando se iba el chiquito, Fido era el almuerzo ese día. Se comían los animales de los vecinos hasta acabarse todo. Y cuando se comían los animales de los vecinos y no habían sandalias y no había basura y no había nada, entonces una mujer daba a luz. Y cuando salía la placenta, se comían la placenta. Porque no había comida, había una gran hambre. Llegaba incluso en casos extremos, y esto usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, donde incluso cuando ya no había nada, sino solamente otras personas, algunos comían hasta sus propios hijos. Una gran hambre. Ellos entendían bien, sabían la historia. Dice que llegó una gran hambre justo a la provincia donde estaba ahora este joven que ya había malgastado todo. Y aquí es donde viene el siguiente. ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? Dice versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Jesús cuenta que este hijo menor se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia, de aquel lugar lejano, con la finalidad de poder encontrar algún trabajo. Una cosa que ese joven no hizo mientras tenía dinero fue trabajar. Cuando vive la vida loca no le importa trabajar. Mientras haya alguien que le haya financiado la vida loca, no le importa trabajar. ¿Ok? Así que cuando se acabó todo, dijo, bueno, ¿qué me queda? Voy a tener que ir a trabajar. Así que encuentra a una persona, dice, a la cual se arrima. La palabra es fuerte, porque arrimarse significa pegarse, pegarse. Yo me recuerdo cuando estaba en Perú, a veces íbamos a un restaurante y las condiciones económicas hace 25 o 30 años atrás no eran como lo son ahora. Y aunque yo era solamente un adolescente, papá me daba el auto, yo iba a un restaurante, estacionaba el auto y bajaba, y del auto al restaurante iban así a mi costado niñitos de 4 o 5 añitos agarrándome la mano y diciendo, dame una propinita, pues dame una propinita. Y ya no podían entrar al restaurante porque ahí en la puerta del restaurante había uno de los meseros que decía, ya, vete, fuera de acá. Y votaban para que no pues moleste a la clientela del restaurante, ¿no? Y cuando saliera la misma cosa, apenas cruzaba el umbral de la puerta saliendo del restaurante, inmediatamente venían los chiquitos y decían, ya pues, jefecito, dame una propinita, dame una propinita. Eran como que estaban pegados a mí hasta que, ya, toma, ya. Ahí recién se despegaban. Aquí vemos a este joven pegado, dice, se arrimó a un ciudadano de aquella provincia. Una persona que podría ser alguien que le pudiese dar algo y le dice, mira, probablemente por fastidio, dice, mira, ya me tiene pero frito a mí, que se vaya, caramba, ya, mira, vete a mi hacienda allá, que queda por allá, vete, que allá vas a tener trabajo. Así que se va, y cuando llega, el trabajo era dar de comer a cerdos. A cerdos. Ya de por sí él había venido con la idea de que este joven, para la mente de los fariseos y de los escribas, esto ya era en un lugar lejano, y un lugar lejano era una expresión para referirse a tierras gentiles, ¿ok? Fuera de Israel. Ya de por sí que se había ido para allá y que se junta él, un judío, a un ciudadano de aquella tierra lejana, como que si dependiese. Usted tiene que entender una vez más la mente de los judíos, que ellos dependiesen de un gentil. Y encima de eso, que el gentil le dice, sí, vete a darle de comer a mis cerdos. Más aún todavía. Esto era bocanada en bocanada de exclamación. Los fariseos no podían creer la historia de Jesús.
No la podían creer. Así que vemos pues a este joven que va y cuida de cerdos. Los judíos habrían dicho que este joven judío está haciendo ¿qué? Para los judíos, la ley de Moisés les decía en la parte de las restricciones dietéticas que los cerdos eran parte de la lista de animales inmundos y ciertamente que era un animal que no podían comer, mucho menos cuidarlos. Era absolutamente degradante el pensamiento que un chico judío cuidase de cerdos. Los cerdos eran pues estos animales inmundos. Mira qué punto en la historia que Jesús cuenta había llegado este jovencito judío. Y usted dirá, ¿acá llegó al punto más bajo? No. Cuidar cerdos no fue el punto más bajo. Acá viene el siguiente de los fariseos. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dios mío. Ya de por sí era inconcebible que un jovencito judío fuese puesto a cuidar cerdos, pero lo que Jesús hace es que lo lleva a un punto impensable. El joven judío no solo cuida de los cerdos, sino que se convierte en uno de los cerdos. Se convierte en uno de los cerdos. Porque lo que vemos hacerle acá en la historia de Jesús es que él dice lo que pensaba en su mente era: ¡qué envidia tengo de los cerdos! El chico dice que deseaba, la palabra es epitumeo, es un fuerte sentimiento, un fuerte deseo que se usa para expresar codicia o envidia. Él envidiaba, él codiciaba la comida de los cerdos. Él se había llegado al punto de ponerse al nivel de los cerdos. Un chico lindo, precioso, una familia hermosa, una familia adinerada, que él era un chico que tenía todos los privilegios, de pronto al nivel de cerdo se había convertido en un cerdo. ¿Cuán bajo cayó? Hasta lo más bajo. En la mente de un fariseo y de un escriba, en la mente de los oyentes de Jesús, no podía ser que una persona pudiese caer tan bajo como para ponerse al nivel de un animal inmundo. No podía. ¿Lo sabe? Así es la locura del pecado. Jesús acababa de describir la vida de un pecador libertino, de un pecador que vive en desenfreno, de un pecador que vive entregado a todo vicio, a todo mal, a toda perdición. Y esta vida te lleva tan abajo, te promete placeres, pero estos muestran ser a lo más pasajeros y te costarán carísimo al final. Aquí lo que vemos es al peor de los puntos que un pecador puede llegar en términos de inmoralidad, de libertinaje, de disolución. Este joven es el prototipo de todo pecador que se da a la inmoralidad y a la vida de excesos. Este joven es el prototipo del pecador que, aunque recibe muchos bienes en su vida de parte de Dios, quien la Biblia nos enseña, nos da estos bienes aun cuando no estamos en relación con Él, nos los da para mostrarnos su bondad. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos? Tomamos lo bueno que Dios nos da y lo malgastamos, yéndonos lo más lejos posible de Dios como nos fuese posible. Queremos vivir independientemente de Dios, y para que no haya nadie, ninguna persona, ni Dios que nos vaya a decir a nosotros qué es lo que debo o no debo de hacer. Este es el prototipo de una persona que le da la espalda a Dios, que no tiene relación con Dios, que no quiere saber absolutamente nada con Dios. Nada con Dios. Este joven
es el prototipo de este tipo de persona, de un pecador irreligioso. No tiene para nada en cuenta la fe, la religión, le importa un bledo, no le importa sino dar satisfacción solo a sus deseos y vive locamente sin reparar que cada vez se está hundiendo más y más y más en el maloliente foso del pecado. Esta historia es la historia de muchos de nosotros. Esta es la historia de muchos de nosotros, que así hemos vivido previamente. Muchos de nosotros quienes en menor o quizá en igual grado que este joven ha vivido en rebelión contra Dios y contra nuestros padres y contra todo estándar incluso en nuestra sociedad, y nos entregamos en la vida pasada a todo tipo de vicios y placeres mundanos. Y quizá tú estás aquí y dices, bueno, yo no soy así, ni he sido así. Y es verdad, es verdad. No todo pecador vive de esta forma. Por eso les dije que era muy importante tener presente que la historia no es acerca de un hijo, es acerca de dos hijos. El otro hijo, que veremos Dios mediante la próxima semana o de acá a 2 semanas, es el opuesto a este. Tiene toda la apariencia de que todo está bien. Tiene todo el estilo de vida sano y saludable. Pero sin embargo, era un hijo que de igual forma deshonraba a su padre y de igual forma no tenía ninguna relación con su padre y no le importaba ni amaba a su padre. Pero era guri guri, era el buenito de la familia, no era como la oveja negra esa de mi hermano, de mi hermana. Yo he sido la buena hija, yo he sido el buen hijo. Pero ¿sabes? Por eso la historia es de 2 hijos, no de 1. Porque a través de esta historia, lo que Jesús hace es magistralmente da 2 extremos. Por un lado, el pecador empedernido que llega hasta lo más bajo y lo más vil que el pecado puede producir en ti, el pródigo. Pero por otro lado, ese buen hijo, supuestamente, que es buenito, que es obediente, que nunca mató una mosca, pero que de igual forma está fuera de relación con su padre y que le deshonra de igual forma como este de acá. ¿Y sabes qué? Tú y yo nos encontramos entre estos 2 extremos. Tú no te escapas de la historia, ni yo me escapo de la historia. Porque o hemos llegado al punto más bajo como el pródigo, o nos creemos a nosotros mismos tan buenos como el hijo mayor. Pero ambos van a ser mostrados al final que deshonran a su padre y en necesidad de reconciliarse con él. ¿Usted cree que llegamos al final de los... ¡Ah! Si usted cree eso, usted se equivoca. Hay cosas más sorprendentes aún que están por venir. Pero para eso tendremos que hacerlo el próximo domingo. Padre, venimos a ti con agradecimiento por tu palabra, implorándote, oh Dios, que tú obres en cada corazón de la forma que es necesaria conforme a cada una de nuestras situaciones personales. Oh Dios, que tu palabra venga a cada vida, a cada mente, a cada corazón, y allí haga la obra para la cual tú la estás enviando y no regrese a ti vacía. Es nuestra oración, hazlo en nuestras propias vidas y en la vida de aquellos que necesitan de Cristo, la mayor parte de ellos sin siquiera darse cuenta de esto. Y es en su nombre que pedimos estas cosas.